Les comento que me gusta venir a San Buenaventura. Me gusta venir a esta iglesia. Cada vez que vengo aquí, hermana Angélica, me siento bien como en casa, me siento bien tranquilo. Y creo que eso debe de estar en nosotros en cualquier lugar donde andemos, en cualquier iglesia que estemos de la iglesia de Dios, porque somos una familia. Debemos sentirnos en confianza, tranquilos. En sus casas ustedes hablan lo que quieren decir. Ustedes platican con sus padres abiertamente, con sus hermanos, porque tienen confianza, porque son una familia. Lo mismo debe ocurrir aquí en medio de cada uno de nosotros. Amén. San Juan, capítulo 20, versículos desde el 27 hasta el 31 vamos a leer. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor en honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su letra. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El tema de esta mañana, hermanos, el cual vamos a compartir y está muy relacionado con el tema central, es la nueva era, la guerra cristiana de hoy. La nueva era, la guerra cristiana de hoy. Cierre sus ojitos ahí, vamos a hacer una breve oración. Señor, te pedimos que en esta mañana seas tú, Dios, abriéndonos la mente, que podamos, Dios mío, tener los pensamientos claros y que no haya ninguna distracción, que no venga ninguna idea errónea, que nada, Dios mío, impida que la bendición llegue a cada una de nuestras vidas, que posteriormente, Dios, cuando salgamos de aquí, que pongamos en práctica lo que hemos aprendido y que nuestros ojos espirituales se abran para poder, Dios mío, discernir todo lo que gira alrededor de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. En tus manos estamos, bendito Dios. Amén y amén. Hermanos, cuando Jesucristo resucitó, los discípulos no creían de que Él podía levantarse de la tumba. Ellos estaban desilusionados porque aquella persona que tanto les había hablado, habían visto milagros, habían escuchado sermones de Él, relatos como el Sermón del Monte, no sé si ustedes lo han leído. Para ellos fue tan impresionante haber conocido a Jesús. Imagínense ustedes estar viendo cara a cara a Jesucristo, al mejor profeta, al mejor pastor, al mejor teólogo, al mejor evangelista. Ellos lo vieron cara a cara. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia nos relata que posterior a ese suceso, ellos cayeron como en un estado de depresión, tristeza, porque el líder que tenían ya no estaba con ellos. Y por eso dice la palabra de Dios que aquí Tomás era uno de los más incrédulos, pero Jesucristo se le aparece a Tomás. Pero hay algo, hermanos, en este relato que Jesucristo, que está plasmado aquí en la palabra de Dios y que Jesucristo dictamina para sus discípulos, un versículo específicamente que habla acerca de cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, porque la duda en ese momento reinaba en los discípulos de la época, pero cada uno de los que estamos aquí también somos discípulos. Por tal razón Jesucristo nos tenía que mencionar. Y si usted se fijó en todo este relato que leímos, en el versículo 29 específicamente, Jesús dice unas palabras que a mí me llaman muchísimo la atención. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Y Jesucristo, hermanos amados, observando el futuro, conocía a cada uno de los cristianos que íbamos a perseverar en este tiempo. Y por eso nos lanza esta bienaventuranza.
bienaventurados los que no me vieron y creyeron. ¿Por qué bienaventurados nosotros? ¿Por qué será que Jesucristo nos escoge a nosotros para darnos, para regalarnos esta bienaventuranza? Fíjese, en aquel tiempo, como ustedes ya conocen, los hermanos sufrieron muchísimo. La iglesia primitiva fue perseguida, hermano Ronnie, de una manera espantosa, brutal. En aquel tiempo sí morían por la fe. En aquel tiempo los cristianos sí aguantaban golpizas. Hoy la vida de los cristianos como que es más light, ¿verdad? Amén, hermanos. Sí, y mire qué extraño que Jesucristo a los cristianos de esta época les ofrece, les regala esta bienaventuranza. Pero ¿saben por qué? Una de las características de los seres humanos es que cuanto más presión tienen, más ponen a prueba sus habilidades. Y la iglesia primitiva fue probada de una manera exagerada, hermanos, de una manera tremenda. Y eso provocó que los hermanos de la iglesia primitiva tuvieran una fuerza tania para cumplir la voluntad de Dios increíble. Ellos no se callaban. Pero también ellos tuvieron un regalo maravilloso, y es haber visto a Jesús cara a cara. Esos 12 hombres, esos 12 discípulos que anduvieron con Jesús, se encargaron de diseminar el evangelio por toda la tierra conocida entonces. Imagínense ustedes qué fuerza va. ¿Se imaginan ustedes que esos hermanos hubieran tenido Facebook? O que hubieran tenido YouTube. Ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos. O que hubieran tenido WhatsApp. El apóstol Pablo, a donde él caía, ese hombre, hermano Ronnie, él no se callaba, él hablaba. Yo digo que si esta gente hubiera tenido los recursos que nosotros tenemos, no sé, hermano, no sé qué ímpetu, pero cada cosa en su lugar. En este tiempo nosotros tenemos todas estas herramientas, pero lo curioso es que sí, a veces decimos una palabra ahí por Facebook, pero qué tremendo es que esa palabra por último viene a obrar en nosotros, cuando debería ser al contrario, sentir lo que estamos diciendo, expresarlo y que cause un efecto en los demás. Amén. Así debería ser. Pero Jesucristo lanza esta bienaventuranza porque Jesucristo conocía cómo íbamos a ser nosotros. Él sabía qué características iban a tener los cristianos de esta época. Y es que en esta época, si usted nota, hay indiferencia, hay apatía. La guerra, hermanos, de los que no vimos a Jesús, o sea, los cristianos de hoy en día, aunque es una guerra invisible, es increíblemente poderosa. Amén. De grandes dimensiones. Es la guerra del bien y del mal, donde los ángeles caídos y los ángeles del cielo disputan un tesoro muy valioso. Y voy a empezar a dar textos para que todos participemos, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, para que me vayan buscando ahí. Nuestro hermano Kevin se va a buscar Éxodos, capítulo 19, versículo 5. Éxodo 19, 5. El hermano Rainer se va a buscar Salmos 34, 7. El hermano Ronnie va a buscar Salmos, capítulo 27, versículo 3 y versículo 7. Hermano Ronnie. Amén. El hermano Carlitos va a buscar Éxodos 17, versículos del 8 al 13. Hermana Emérita va a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Hermana Tania va a buscar Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 18. Y David nos va a buscar Segunda de Timoteo 1:6. Pues mientras estos textos vamos a ir desarrollando, a ir leyendo, mientras se va desarrollando la enseñanza. Entonces, hermanos, hay una guerra invisible. No la vemos, pero ahí está, es real. Los ángeles caídos disputando el tesoro valioso de Dios. ¿Y cuál será ese tesoro valioso de Dios? Miren lo que dice Éxodo 19:5. ¿Qué dice Kevin? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Gloria a Dios. Ahí nos dice la palabra del Señor
¿Cuál es el tesoro valioso de él? En la Biblia encontramos algo que se denomina tipo y sombra. El pueblo de Israel, en esa época, el Señor le dice al pueblo que ellos son su especial tesoro. Pero el pueblo de Israel es el tipo y sombra o la semejanza de lo que iba a venir posteriormente, o sea, de cada uno de nosotros, de la iglesia del tiempo de hoy. Hoy en día nosotros somos el tesoro valioso de Dios y el enemigo lo sabe, hermano Ronnie. El enemigo sabe que si logra derribar a uno de los que estamos aquí, de los que se congregan en este lugar, de los cristianos de cada iglesia a nivel nacional, si él logra eso, sería una gran hazaña para él. Pero como decíamos, como platicaba con el hermano pastor antes de comenzar el culto, el enemigo, todos los planes que ha desarrollado a través de la historia se le han frustrado, porque Dios, hermanos, tiene un plan muy bien trazado para cada uno de nosotros y Él nos cuida porque somos su especial tesoro. Así lo dice la palabra de Dios, un especial tesoro en medio de los pueblos. Ustedes son mi tesoro. Por eso hay una guerra tremenda, aunque no la miremos en la atmósfera, en el ambiente, terribles demonios intentando atacarnos constantemente, todos los días. Y el enemigo tiene una experiencia tremenda. Él tiene una experiencia, imagínense que estaba antes, él ya existía antes de que Adán y Eva pisaran la tierra. Entonces tiene una gran experiencia y él sabe cómo atacar a esta generación. Y una de las cosas es la indiferencia y la apatía. ¿Saben ustedes qué es indiferencia? ¿Qué es indiferencia? A ver, David. Quedarse con simpleza o ante alguien que nosotros queremos. Amén. Indiferente es, hoy vamos a hacer una campaña, sí, que la hagan. No me quiero involucrar. Dígame, hermana Angélica. No ponerle interés a algo. No tener interés, es correcto. Igual que la apatía, es muy parecida a la indiferencia a la apatía, porque la apatía es que a todo alejarse, a todo no me gusta, no lo puedo hacer, no quiero hacer eso. Apáticos, no tener la voluntad para hacer algo. Amén. Amén. Son sinónimos, son como palabras primas, ¿va? Porque relacionan. Indiferencia es alguien que no se quiere involucrar, que aunque están las cosas ahí, las mira y no pone de su parte, no se activa para hacer las cosas. En este caso, la voluntad de Dios. La simpleza también, hermano, cabe. Amén, hermano. Ser simple, o sea, ser simple, hermano, es como vaya, usted sabe, hermano, que en todo, hermano, debe de obrar el amor para que todo sea bonito, pues. Sí. Imagínese, hermano, cuando usted mira a alguien que usted se muestra generoso y bien amoroso y quiere compartir y hasta de repente le quiere usted dar su fresquito, demostrando su satisfacción, sí, ¿verdad? Pero qué tremendo es, hermano, cuando se encuentra, hermano, y de repente se encuentra con un amigo y usted siente ese inmenso como que le quiere cortar la plática más bien porque se quiere ir y no hay satisfacción, hermano. Y yo pienso que eso se relaciona con Dios también, porque imagínense, hermano, que Dios no tiene amor, sino que es el amor. O sea, Él es la esencia, hermano, del amor. Ajá. Y como Él es la esencia del amor, se ha mostrado tan paciente con el ser humano. Aunque el ser humano, hermano, de una u otra manera, pues, nos comportamos indiferentes con Él, hermano. Sí, hermano. ¿Verdad? Nos comportamos indiferentes con Él, pero Él, ¿cómo persiste? Y qué feo se siente, hermano, el no ser aceptado simplemente con eso. ¿Cómo se sentiría el hermano Junior que él viniera aquí y que no tuviese aceptación en mí, hermano? Que tal vez yo le diga, Dios lo bendiga, hermano, pase ahí. O sea, qué feo se sienta, ¿verdad? Por eso dice que el amor, hermano, es el vínculo perfecto que no debe de desaparecer dentro de nosotros. Gloria a Dios, hermano, eso nos tiene que tener fortalecidos y unidos en amor. Y qué terrible, hermano, también es ser así con la obra de Dios, que mire, hermano, y es la misma, ¿qué le digo yo? La misma indiferencia que nos lleva a esto, a no identificar, hermano, cuál es nuestro estado delante de Dios. Porque mucha gente, hermano, puede estar esperando la salvación
pero ni siquiera se ha fijado si en verdad está siendo justo delante de Dios. Yo tengo, hermano, un problema de que yo día a día estoy pensando y viendo la palabra cómo ando, hermano. Viéndome en el espejo de la palabra, así como uno se mira ahí que no hay que hacerse, hermano. Así tiene que verse en la palabra, cómo anda delante de Dios. Amén, hermano. Sin duda alguna, hermanos, que eso que mencionaba el hermano Ronnie, el amor, es algo fundamental para que nosotros estemos unidos el día de hoy. Que cuando vemos que alguien ha caído en ese estado de indiferencia, de apatía, que le incomodemos un poco, ¿va? Que le tratemos de una u otra manera de incentivarle, de que vea que nosotros no somos así, indiferentes, apáticos, y que la gente pueda ver que aquí está pasando algo diferente, que nosotros sí queremos involucrarnos, sí queremos hacer algo, que podamos ser un ejemplo para los demás. Amén. ¿Cuántos son así? Amén. Amén. Eso, hermanos, es lo que debe de gobernar nuestra vida, el deseo de cumplir con nuestro Dios. Él nos creó, hermanos. Él nos hizo a nosotros mismos. Nosotros debemos cumplirle a Él. Amén. Vamos a tocar el punto 1. El ejército de Dios desea preservar nuestra vida. Amén. Para hacerlo necesitan una orden de Dios. Y para que Dios lo ordene, el cristiano debe pedirlo de forma profunda. Amén. Dios por eso nos insta a cada uno de nosotros a través de su palabra que cada día estemos conectados con Él, que haya un vínculo con Dios constantemente, donde sea que yo ande, estar conectado con mi Dios, comunicándome con Él, hermana Angélica. Porque cuando yo tengo esa conexión con Dios, Dios va a enviar ángeles alrededor de cada uno de nosotros para que nos protejan de toda clase de males. La indiferencia y la apatía es un mal terrible. Alguien que cae en un estado así, hermanos, es bien complicado que se levante. Pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, tenemos esa relación maravillosa con nuestro Dios, eso no va a tener parte de nuestra vida. Porque vamos a sentir siempre el deseo de hacer las cosas. Que aunque solo nosotros estemos haciendo algo específico para la obra, ahí va a estar esa alegría, ahí va a estar ese gozo. No se va a terminar eso en nuestra vida. Porque en nuestro interior reina este pensamiento: las cosas las hago para mi Dios. Amén. Eso va a reinar en mi vida. Mire lo que dice Salmos 34:7. ¿Qué dice, hermano Ryan? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Qué bonito, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él los defiende, hermanos. Pero la comunicación... Confío. El 7 ahora, sí, hermano. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Notó dos cosas muy interesantes de ese versículo. Es específicamente de lo que estamos hablando. Número 1, David sentía en ese versículo 3, hermano Ronnie, una seguridad. Eso lo podemos observar en ese texto. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Amén. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Hay una seguridad en David. Hay algo interesante en David ahí. Pero después el versículo 7 nos dice por qué este hombre se siente seguro. ¿Por qué? Porque dice: oye, oh Jehová, mi voz. Oigan, Clamo. a ti clamo. Y ten misericordia de mí. Y respóndeme. Ahora me doy cuenta que David se sentía plenamente seguro en su Dios, porque la relación que tenía con Él era constante. Amén. Esa es la relación que nosotros debemos de tener como jóvenes. Como jóvenes de la gloriosa iglesia de Dios. Tener esa comunicación constante con el Rey para poder sentirnos seguros a donde sea que andemos. Aunque de repente miremos las amenazas adversas espiritualmente hablando, pero que allí, hermanos amados, en nosotros reine esa seguridad, esa convicción que lo que estamos haciendo, como es para Dios, va a salir bien. Como es para Dios, la gloria se la va a llevar el Señor.
Amén, hermanos. La gloria se la va a llevar Dios. Esa es la seguridad que Dios quiere que en este tiempo nosotros tengamos, que no nos sintamos atemorizados. Si solo vemos 2 haciendo la labor, si solo vemos 3 haciendo la labor, no tema, dice el Señor en su palabra, porque yo estoy con usted. No tenga miedo. Dios se va a encargar de todo. Amén. Amén. Pero note, el tesoro participa en la lucha. Amén. El tesoro participa en la lucha. No solo es que va a estar ahí sentadito, echándose aire y esperando que Dios haga todo, porque no es así. El tesoro participa directamente en la lucha. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 13? Amén. Guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Oiga ese versículo, léalo, el 11. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amén. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Gloria a Dios. Hermanos, el tesoro participa en la lucha. Decíamos que el pueblo de Israel es tipo y sombra de lo que iba a venir, del pueblo del día de hoy. Pero note usted cómo el pueblo de Dios en aquella época estaba muy involucrado, hermanos, en las guerras. Estaba muy involucrado.